Como definición sabemos que va a ser la introducción de aguja en espacio subaranoideo o peridural, generalmente en parte inferior de la columna vertebral, para poder extraer el líquido cefalorraquídeo o para administrar medicamentos. Indicaciones. Colocar anestesia raquídea caudal epidural, sacar muestra de líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de la meningitis, fiebre de origen desconocido en pequeños. En este caso tienen mayor riesgo de tener la meningitis que mayores y no siempre muestran signos de irritación meningia. También con diagnóstico con hemorragia subaranoidea, hidrocefalia, hipertensión endocraniana, esclerosis múltiple, alteración en producción, circulación y absorción de líquido cefalorraquídeo. Así también pues tenemos la alteración en conciencia de origen no determinado. Esto puede ser a diferencia de edades, puede ser en neonatos, en lactantes o en adulto joven o en adulto mayor, en el cual pueden llegar a una emergencia con un trastorno del sensorio y de alguna forma no sabemos la etiología. Entonces, a pesar de que hemos hecho muchos estudios y finalmente el diagnóstico que nos sale en este caso podría ser por una causa de meningitis, entonces parte del diagnóstico de un paciente de un cuadro confusional o una alteración de conciencia no determinada es hacer una punción lumbar para el descarte de la meningitis. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. A pesar de que no podamos ver el sangrado visible en las tomografías y pensamos que sigue siendo una hemorragia subaranoidea, podemos de alguna forma hacer la punción lumbar para poder buscar que haya un contenido hemático en la punción lumbar por la hemorragia que se ha producido y entonces es una indicación secundaria. El diagnóstico de la hemorragia subaranoidea es tomográfica. Esto se puede dar en casos de hidrocefalia, hipertensión endocranial leve, esclerosis múltiple, casos de Guillain-Barré. Generalmente son para estos tipos de pacientes que también son hospitalizados y pues la punción no hace como parte del diagnóstico de emergencia. Un estuche para punción lumbar casi siempre contiene guantes estériles, manómetro, válvula de 3 vías, campos estériles, antiséptico con yodo o una solución de clorhexidina y torundas, lidocaína al 1%, jeringa de 3 mililitros, aguja calibre 20 y 25 para la inyección de lidocaína, aguja espinal calibre 22 con estilete, tomando en consideración que la longitud varía para lactantes, niños y adultos, y 4 tubos de plástico para la recolección numerados del 1 al 4 con tapa. La punción lumbar casi siempre se realiza en la cama con el paciente en decúbito lateral. Como alternativa, el paciente puede sentarse en el borde de la cama inclinado sobre una mesa o almohada. Se usa esta posición si no es necesario medir la presión de abertura de la punción o si el paciente no puede permanecer en posición horizontal. Para preparar al paciente, se limpia la espalda con una solución antiséptica, se inicia desde el sitio de inserción y se continúa en círculos concéntricos crecientes. Esto debe hacerse 3 veces. Se cubre el área con un campo estéril, asegurándose que la abertura quede sobre el sitio de punción. Lo que vamos a hacer primero es identificar, ¿no?, lo que es en el adulto, L3 y L4. En ese espacio nosotros vamos a ingresar. Nos vamos a guiar de las frentes ilíacas, ¿no? Este va a ser nuestro punto de referencia, podemos marcarlo. Luego vamos a proceder a hacer la asepsia, ¿no?, de dentro hacia afuera. ¿Ya? Luego vamos a colocar lo que es la lidocaína, ¿no? Ya.
Lo ideal es hacerlo con una aguja de tuberculina, ¿no? Porque lo primero que vamos a hacer es el abón. Luego podemos cambiar de jeringa, ¿no? Una vez que ya hemos cambiado de aguja, procedemos a ingresar de esta forma perpendicular. Vamos aspirando y luego ingresando lo que es la lidocaína, ¿no? Vamos ingresando, aspiramos y seguimos ingresando. ¿Ok? Aspiramos, ingresamos. Una vez que ya estamos dentro, al momento de retirar la aguja, lentamente vamos a ir ingresando el resto, ¿no?, de la lidocaína. Esperamos alrededor de hasta 5 minutos y procedemos a utilizar la aguja del número 25. Gracias. Procedemos a utilizar la aguja del número 25. ¿No? Ingresamos. Vamos a hacerlo lentamente. Ingresamos 1 centímetro. Cada 1 centímetro, lentamente. Vamos a sentir una resistencia, que la primera es la del ligamento amarillo. Si sentimos una resistencia dura o firme, es hueso, tendremos que recolocarnos. En este caso no se siente ese tipo de resistencia. Seguimos ingresando lentamente, cada 1 centímetro. Continuamos y ya estamos dentro. Vamos a esperar. Ajá, ya está saliendo, está empezando a salir. Ahí está. Ajá. Colocamos nuestros 5 tubos en caso de diagnóstico, ¿no? Una vez que se obtiene el líquido cefalorraquídeo, se retira el estilete y se conecta el manómetro para obtener la presión de abertura. Se abre la válvula hacia el manómetro. Para obtener una medición exacta, se pide al paciente que extienda las piernas con cuidado y se mantenga tranquilo. Una vez que la columna de líquido deje de elevarse y se registre la medición, se rota la válvula para permitir que el líquido cefalorraquídeo del manómetro gotee al primer tubo de recolección, el cual puede mantenerse debajo del manómetro para captar el líquido cefalorraquídeo, que al principio se expulsará del dispositivo. Las presiones normales son 100 a 180 milímetros de agua. Las presiones mayores de 200 milímetros de agua reflejan hipertensión intracraneal. Desprenda y deje a un lado el manómetro y permita que el líquido gotee directamente en cada tubo. Esto casi siempre ocurre despacio, gota a gota, pero si el flujo parece demasiado lento, introduzca el estilete y haga rotar la aguja hasta 90 grados para liberar alguna raíz nerviosa que esté presionada contra la punta de la aguja. Recuerde rotar la aguja de nuevo hacia orientación antes de retirarla. Se obtiene muestra de líquido en cada uno de los 4 tubos, al menos 3 o 4 mililitros en cada uno, a menos que esté indicada la citología, en cuyo caso se requieren al menos 5 mililitros para obtener mejores resultados. Es importante señalar que una punción traumática puede verse un poco sanguinolenta o rosada, pero debe aclararse en cada tubo sucesivo. Si la indicación es terapéutica, puede extraerse volúmenes mayores de líquido cefalorraquídeo, hasta 40 mililitros. Una vez que se recolecta una muestra adecuada, se introduce el estilete y se retira la aguja. Se hace presión con una gasa durante 1 minuto o por más tiempo si existe hemorragia en el sitio de punción. Se aplica un vendaje adhesivo y limpiar el antiséptico de la espalda del paciente. Doctor, soy María Luisa Manchego Guillén. A continuación vamos a presentar las contraindicaciones y complicaciones de la punción raquídea. Podemos ver rápidamente en esta imagen que una de las contraindicaciones que se relata bastante es sobre la hipertensión endocraniana, que además se complica con un papiledema. Como podemos ver en este fondo de ojo, que es normal y fisiológico, vemos pues un disco de color amarillento y que está delimitado muy bien por sus vasos sanguíneos. En cambio, en la parte de abajo vemos pues que la imagen muestra la presencia de papiledema, donde se ha difuminado por completo este contorno que observábamos arriba, y así como de la parte más central de los vasos, debido a un aumento pues, de la presión intracraneal. Y entre las complicaciones que se citan más comúnmente, después de la punción está la cefalea tensional. Vamos entonces a relatar sobre cada uno de ellos. Sobre las contraindicaciones diremos
que básicamente están de mayor riesgo las hernias cerebelosas tentorial. Aquí encontramos alteraciones del nivel de conciencia, un déficit neurológico focal, así como convulsiones, el papiledema y la sospecha de meningitis, que estos tienen como consideración, pues, no realizar la punción en piel afectada, por ese riesgo mismo de introducir microorganismos. De la misma manera, tomar en cuenta que antes de la punción, los estudios de neuroimágenes van a venir bien, porque nos ayudan a descartar tumoraciones y también tumefacciones. El mayor riesgo de hematomas espinales es otra contraindicación por defecto de coagulación, trombocitopenia, los que ocasionan daño permanente a los nervios, incluso a una parálisis. Así también tenemos otras, como la sospecha de trastorno hemorrágico, con alteraciones del recuento plaquetario. Y hay que tener consideración, ¿no?, de que de estos tipos de índices, tanto de recuento de plaquetas del INR y el tiempo parcial de tromboplastina, que debería ser mayor a 40.000. Sobre las complicaciones podemos citar varias, entre ellas tenemos una reacción alérgica local, por ejemplo, de solución antiséptica empleada, la sepsis local, las herniaciones cerebrales. Entendamos aquí que no hacer una punción, si existe hipertensión intracraneal, lo decíamos, ¿no?, a menos que se pueda descartar la presencia de un tumor. Sangrado local en el sitio de la punción, meningoencefalitis purulenta. En este caso, no usar, pues, hacer una técnica bastante meticulosa y no efectuar punción si existe, por ejemplo, una sepsis local. Encontramos otras complicaciones importantes como el hematoma subdural, por ejemplo, ¿no?, hematoma epidural. Aquí se da por una extracción de un grande volumen de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en los pacientes de mucha edad, extraer con lentitud y pequeños volúmenes de líquido cefalorraquídeo. Asimismo, encontramos, por ejemplo, parálisis también y lumbalgia transitoria y dolor radicular. Esto se da por intentos múltiples de punción sin anestesia local, que dan lugar, pues, a espasmos musculares. De estas destacamos principalmente a la cefalea postpunción, que se puede dar con una frecuencia hasta del 10 al 30% de pacientes, en niños generalmente y en mujeres, a 48 horas después hasta una semana. La zona de localización es occipito frontal, tiene un carácter tipo sordo pulsátil, además se acompañan otros síntomas asociados importantes que a considerar. Maca, maca.